Amén. Vamos a hablar de una mujer con propósito. Es Rahab la prostituta. Rahab la prostituta que vivió en Jericó hace 3.400 años. 3.400 años son muchos años, pero aún así hoy hablamos de ella, una mujer con propósito, una mujer extraordinaria, una mujer que empezó mal en la vida, pero que el Señor cambió las cosas. Amén. Vamos a hablar de Rahab, la prostituta salvada. Amén. Rahab, la prostituta. Vamos a leer la palabra de Dios en Josué 2, versículo 1. Josué 2, versículo 1. Yo voy a leerlo desde mi versión, que es prácticamente igual, espero. Josué, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías desde Sittim, diciéndoles: id y reconocer la tierra de Jericó. Recuerda a todos que Josué estaban del otro lado del río e iban a pasar el Jordán e invadir Jericó, primera ciudad de la tierra prometida en la conquista de Canaán. Id y reconocer la tierra. Ellos entraron en la casa de una mujer prostituta que se llamaba Rahab y pasaron ahí la noche. Entonces avisaron al rey de Jericó diciendo: unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para explorar la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer que había tomado a los 2 hombres y los había escondido dijo: es verdad que vinieron a mí unos hombres, pero yo no sabía de dónde eran. Y cuando iban a ser cerrada la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Perseguidlos a prisa y los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir por la azotea y los había escondido entre unos manojos de lino que tenían ordenados en la azotea. Entonces los hombres los persiguieron por el camino del Jordán hasta los vados. Y después que salieron los que los perseguían, cerraron las puertas de la ciudad. Antes de que ellos se acostasen, ella subió a la azotea donde estaban y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el miedo a vosotros ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de esta tierra se han desmoralizado a causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo que las aguas del Mar Rojo se secaran delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido por completo. Al oír esto, nuestro corazón desfalleció y no ha quedado más aliento en ninguno a causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ahora, por favor, juradme por Jehová que como he mostrado misericordia para con vosotros, así haréis vosotros con la familia de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todos los suyos, y libraréis nuestras vidas de la muerte. Los hombres le respondieron: nuestra vida sea por la vuestra hasta la muerte, si tú no hablas de este asunto nuestro. Entonces, cuando Jehová nos haya dado la tierra, mostraremos para contigo misericordia y verdad. Luego ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba sobre la muralla de la ciudad. Ella vivía en la muralla. Luego les dijo: marchaos hacia la región montañosa, para que no os encuentren los que fueron tras vosotros. Escondeos ahí 3 días, hasta que hayan regresado los que os persiguen. Después seguiréis vuestro camino. Los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos de que cuando entremos en la tierra ates este cordón rojo a la ventana por la cual nos has descolgado. Reunirás junto a ti en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cuando cualquiera que salga fuera de la puerta de tu casa, su sangre caerá sobre su propia cabeza, y nosotros quedaremos libres. Pero si alguien pone su mano sobre cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestras cabezas.
También si hablas de este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Ella respondió, como habéis dicho, así sea. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón rojo a la ventana. Caminando ellos llegaron a la región montañosa, que estuvieron allí 3 días. Los que los perseguían regresaron. Quienes los perseguían los buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Después los 2 hombres se volvieron, descendieron de la región montañosa y cruzaron el Jordán. Fueron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que habían acontecido. Ellos dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes de esta tierra tiemblan ante nosotros. Amén. Amén. Rahab vive hace 3.400 años en una ciudad que es la ciudad de Jericó, en una ciudad que está justo al lado del Jordán, y era por donde iba a atacar Josué para conquistar la tierra de Canaán. Tenían que pasar el Jordán y empezar la conquista. Dios estaba con ellos. Rahab vive en una ciudad, en esta ciudad Jericó, que es una ciudad donde reina la impiedad, donde adoran a falsos dioses que eran estatuas, y donde, quizás no lo sabéis, pero cuando os preguntan, a veces los que son enemigos de la palabra de Dios os dicen: pero Dios dice en la palabra a Josué, dice que mate a todo el mundo, que mate a mujeres, a niños, incluso a mujeres embarazadas. Es un Dios bueno, A mí me lo han dicho, no sé si lo han dicho alguna vez. Pues lo que hay que contestar, y lo que es la verdad, es que eran pueblos que tenían tanto pecado, estilo Sodoma y Gomorra, ¿no?, que incluso hacían sacrificios humanos. Quemaban niños al dios Moloch vivos. Imagínate. Cuando alguien compraba un campo, compraba una casa, en la fundación de la casa había que coger un bebé, uno de sus hijos, matarlo y enterrarlo debajo de la casa, para que haya un sacrificio a los dioses, para que los dioses bendigan esta casa. Estamos hablando de esto. Y muchas cosas que no voy a decir, si a alguien le interesa se lo puede decir, pero no lo voy a decir porque de verdad que hay cosas espantosas. Eran personas, un pueblo que estaba en rebelión contra Dios y practicando el pecado. Entonces hay juicios. La mano de Dios cae sobre las sociedades que practican la abominación. Y aquí va a ocurrir. Va a ocurrir. Esto no va a durar mucho tiempo. Esta abominación, y va cada vez más, va a tener su consecuencia. Entonces, pero siempre hay justos. Hay justos, y Rahab es una persona, no es una persona justa, es una persona que vive en el pecado, es una persona que está en el pecado y cuyo nombre significa escándalo. Rahab significa escándalo, tumulto, arrogancia. Es decir, es una persona que está profundamente metida en la sociedad donde está. Y dicen que esos 2 espías de Josué van, ¿y dónde van? Directamente a las prostitutas. Porque los viajantes de la época, que es un país desértico, iban a las ciudades principalmente para comprar, vender y ir a ver las prostitutas. Era un negocio. Entonces a nosotros nos parece chocante, pero en la época era algo corriente. La mayoría eran esclavas y había un hombre lucrándose de esto, y bueno, ellos también, y ya vivía de eso. Pero vemos que Rahab es una pecadora, es una mujer que es esclava del pecado, puesto que no puede vivir de otro modo que siendo prostituta. Uno puede decir: no, pues que cambie de trabajo, que haga otra cosa, ¿no?
Pero comprendan bien que en estos tiempos no era como hoy. Esto era ya una esclava de su trabajo. Era ya personas que no podían hacer otra cosa. Entonces estaba esclava del pecado. Y el pecado nos esclaviza. Juan 8:34 dice que el pecado, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Me gustaría parar ese pecado, pero no puedo. Me gustaría cambiar las cosas, que las cosas no fueran así, para yo poder andar con Dios, pero no puedo. No puedo porque tengo un compromiso, porque esto, porque lo otro, porque mis emociones, porque mis recuerdos, porque he dado mi palabra, pero realmente la realidad que es prisionera. Te gustaría cambiar, pero no puedes. No puedes porque eres esclavo del pecado. Y era el caso de Rahab. Rahab vive como una prostituta de su época. Hay viajantes que vienen, dejan una moneda. No había duchas en la época. Imaginaos lo que podía ser. Y ella vive esa vida. Un día cambia la cosa. Ellos fueron y entraron en la casa. Personas del pueblo de Dios, enviados del pueblo de Dios, entran en su casa. Es decir, llegan a su vida. Jesús un día también vino a nuestra casa, a nuestro corazón. Amén, amén. Y unos cogieron la oportunidad de acoger a Jesús. Él varias veces en la palabra dice, tengo que ir a tu casa. ¿A quién se lo dijo, por ejemplo? Lucas 19, versículo 5. Zaqueo. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, alzando la vista, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Aleluya. Estos no son los dioses Moloch y los dioses de estos que son inalcanzables. Él es un Dios que entra en tu casa, que entra en tu corazón, que viene. Y la pobre Rahab, mujer prostituta, lo último, una auténtica basura. Yo no lo pienso, lo pensaban ellos, pero para la sociedad es lo que era. Como un animal. Para desahogarse y después toma una moneda. Un día llega lo que va a ser la salvación. ¿Cuántas veces hemos visto personas que estaban en la droga, en la prostitución, estaban ya en lo último? O incluso otras que eran personas ricas, que vivían en casas grandes, pero que había una miseria dentro, había odio, había muerte, había tinieblas. Pero un día llega Jesús. Mateos 10, versículo 40. Él llega. Dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe, recibe al que me envió. ¿Entiendes? Ella recibe a los enviados de Josué. Y Josué era el líder del pueblo de Dios. Josué, en hebreo se dice Yeshua, que también es Jesús. Llegan sus enviados a casa de Rahab. Van a cambiar las cosas. ¿O no? Podría haber rechazado, no, tú eres del pueblo enemigo, no, tú eres un pesado del evangelio, no, yo no quiero saber nada. No, comprende, yo continúo mi vida normal de pecado, porque yo soy esclava y voy a continuar siéndolo, ¿vale? Satanás es el que te obliga, el pecado es el que te obliga, pero Dios no te obliga a cambiar. Es la libertad. Pero ella le recibió, versículo 6 del texto base dice, pero ella los hizo subir ¿dónde? A la azotea.
y había unos manojos de lino. Ahí empiezan algunos símbolos de lo que va a ser la obra de Jesús. La azotea, comprender bien que recuerda al aposento alto, y el lino recuerda la santidad de los santos. Y hay símbolos, y vais a ver que van a aparecer más símbolos de la obra de Jesucristo. Y ella reconoce, el versículo 10 y 11 dice: reconozco que vosotros, vuestro Dios es un Dios. Qué bien sería cuando entramos a casa de alguien o hablamos con alguien que está en el pecado y que diga: yo reconozco que Jesús es el Señor, que tu Dios es Dios. No siempre lo hacen, ¿eh? Hemos dado tarjeta esta mañana, María, yo no quiero saber nada. Pero si un día oyes a alguien que dice: yo reconozco que tu Dios es Dios, estamos en buen camino, ¿no? Amén. Ella sabe que la ciudad está condenada, lo dice. Tenemos miedo. La ciudad tiene miedo de vosotros porque saben que llega el juicio. Sabe que la mano de Dios está llegando sobre ellos. Y sabemos que lo que habéis hecho a los egipcios, sabemos lo que habéis hecho a los amorreos. Y ahora venís aquí y venís con vuestro Dios, porque vuestro Dios es Dios. Muchos conocen el final de los pecadores. Conocen cuál va a ser el castigo de aquel que anda en el pecado. Lo saben. Satanás también lo sabe. Los demonios saben cuál es el final. Pero continúan. Lo que caracteriza a Satanás es de perseverar en el mal. Él no se va a arrepentir nunca va a pedir perdón, nunca dirá: vale, pues me he equivocado, quiero volver. Él no puede. Pues qué pena de algunos que continúan en su vía de pecado. Y saben, y ellos tenían miedo, ¿por qué tenían miedo los de Jericó? Con la muralla que tenían y el ejército que tenían. Que al final el pueblo hebreo, que era un pueblo de vagabundos que llegaba del desierto, ellos no, ellos eran de aquí y tenían una ciudad, una muralla, tenían arqueros, tenían carros, tenían caballos. ¿Qué están estos vagabundos? ¿Y crees que no había? Claro que en Jericó tenía muchos ataques, siempre estaban, esas ciudades siempre estaban en guerras unas contra otras. No era la primera vez que Jericó estaba frente a un enemigo. Esto era constante. Por eso tenía murallas, para defenderse, porque era continuo. Pero estos eran diferentes. Estos era el pueblo de Dios. Y saben lo que hizo su Dios a los egipcios. Entonces tienen miedo. Y es verdad que a veces hay pecadores que tienen miedo cuando les cuentas el Evangelio. Dicen: no me digas eso, no me digas eso. No quiero saberlo. Y van a escuchar música a tope para pensar otra cosa. Miran la tele, van con sus amigos, porque no quieren pensar. Mucha gente no piensa nunca, no piensa ni un minuto al día. Siempre están con la mente ocupada con algo. Porque les da miedo encontrarse frente a ellos mismos. Pero Rahab, ella sabía lo que estaba viniendo. ¿Qué hizo Rahab? Tomó una buena decisión. Pide misericordia. Es el versículo 12 y 13, dice: y ahora por favor juradme por Jehová que como he mostrado misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la familia de mi padre, y me daréis una señal segura y libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella ya está orando. Es como a alguien le presentas el mensaje del Evangelio, reconoce su pecado y ¿qué hace? Pide al Señor la liberación, la justificación,
que sus pecados sean perdonados, le pide la salvación. Eso es lo que está haciendo Rahab, está pidiendo la salvación a alguien, al enviado del pueblo de Dios. Amén. Dice la palabra que aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y mire cómo muchos invocan el nombre del Señor, pero no son salvos. Porque no son con palabras. Lo dice el Señor. Decís Señor, Señor, pero yo no os conozco. Es que hasta echaron demonios, hasta profetizaron. No os conozco, no os conozco. Porque no se trata de las palabras. Son importantes para expresar. Se trata de la obediencia, de venir a Jesucristo. Amén. Venir a la iglesia y cantar. Si vives en la desobediencia, a ver, mejor que vengas que no vengas. Pero se te tiene que transformar en una realidad. Amén. Entonces tuvo que, como Rahab, tuvo que elegir. Rahab tenía familia, pero ella pertenecía a Jericó, era su nación, era su pueblo, era su país. Pero ella no mira esas ataduras sentimentales. Ella adopta al pueblo de Dios porque sabe que es pueblo de Dios. Dice, yo no me voy a quedar atada a los lazos sentimentales porque es mi país. Entonces, no, ella dice, yo voy a entrar en ese pueblo. Voy a traicionar a mi nación de algún modo. Rahab era una traicionera. Estaba traicionando a su país, ¿o no? Si le pillan, había mucho peligro en hacerlo. Pero ella ha comprendido que estaba ahí el pueblo de Dios, que el mensaje de Dios era más importante que cualquier otra nación. Estos cristianos pakistaníes son unos traicioneros a su país. ¿Por qué? Porque en la constitución de Pakistán está el Islam y ellos la renuncian. ¿Comprenden? Igual digo traicionero, igual la palabra es fuerte, pero a veces tenemos que ser capaces de romper con lo que hemos querido, con el lugar de donde venimos, incluso algunos tienen que romper con lo que les han enseñado en su familia para venir al pueblo de Dios. Esto es una crucifixión. Es una crucifixión eso. Eso se llama morir a sí mismo. La Rahab, prostituta de Jericó, a partir de ese momento ya no es la misma persona. Es una persona que ya de algún modo pertenece ya al pueblo de Dios, ya ha pactado con el pueblo de Dios y ya va a integrar el pueblo, a trabajar para el pueblo. Ya no es la misma persona. Han cambiado las cosas. Entonces dice, dadme señales. Versículo 16-18 dice, durante 3 días esconderos os perseguirán cuando os vayáis. 3 días os esconderéis en la montaña. El pueblo de Dios, los discípulos, entre la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿qué hicieron durante 3 días? ¿Crees que estaban haciendo procesiones por la calle? No. Estaban escondidos, con mucho miedo de que alguien les vea. Ah, vosotros estabais con el Nazareno. Escondidos. Estos estaban escondidos también.
Pero mira lo que le dice. Pero quedaremos fieles al juramento. Y aquí cuando nosotros entremos en tierra atarás este cordón, por lo cual este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Grana es el color rojo. Ese rojo representa la sangre de Jesucristo, que es colocada por encima de su ventana en su casa. Y dice después, no lo vamos a leer porque pasa el tiempo, lo hemos leído antes, que dice que todos los que estarán en esa casa serán salvados. Cuando entre el pueblo de Dios, es decir, la mano de Dios, en la ciudad, a cumplir el juramento y los juicios de Dios, aquellos que estén en la casa de Dios serán salvos. Aquellos que estén fuera de la casa de Dios serán ejecutados. ¿Habéis entendido bien el mensaje? Lo puedo decir más fuerte, pero no más claro. ¿Cómo se reconocerá que estás en la casa? Porque será una casa que tiene un cordón de color rojo en la ventana. Recuerda, ¿verdad?, la 10ª plaga de Egipto, cuando pusieron sangre en las puertas, sangre de cordero, y cuando llegó el ángel de la muerte y mató a todos los primeros nacidos, todos los primogénitos de Egipto, menos en las casas donde estaba la sangre del cordero. Ahí todos serán matados, salvo esa casa que tendrá el cordón del color rojo. No dice Rahab, oh, pero mi amiga, oh, pero mi esto, no, son mis amigos, sois unos asesinos. No, ella acepta la voluntad de Dios. Tiene que olvidar sus sentimientos, olvidar sus vínculos sentimentales para cumplir con la voluntad de Dios. Cuando digo que sois un pueblo misionero, yo sé que hay muchas ataduras sentimentales, pero tenéis una misión aquí, y esa misión es más importante. A mí también, ¿no? Yo podría no estar aquí hoy. Yo estar con mi familia, seguro que hoy habrá barbacoa o algo, me lo voy a perder otra vez, pero no importa. Yo prefiero estar en la casa de Dios y comer un sándwich de los que ha hecho mi mujer que una barbacoa fuera del pueblo de Dios. ¿Que tengo que comprimir mis sentimientos? Claro. Yo también tengo nietos y me gusta estar con ellos, pero hoy me tocará jugar con los pequeñitos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es mi lugar, es mi puesto. Rahab no mira que los jeriquenses, los cananeos, eran del mismo pueblo, de la misma raza, misma cultura. No, ella prefirió el pueblo de Dios, y eso que venían no como amigos, pero nosotros no somos amigos del mundo. Amamos al pecador, pero no amamos al pecado y no amamos al mundo. Es más, nosotros hemos venido a traer la contienda, traer el problema. Somos un problema para el mundo. Y yo te digo, hermano, hermana, si tú no eres ningún problema para el mundo, al contrario, es porque igual hay algo raro. No todo va bien. No puede ir bien todo, porque el que te anima ha vencido al mundo, y el que te anima es
no está en el mundo, y el que está en el mundo es enemigo del que está en ti. No pueden ir bien las cosas. Vas a traer la disensión, vas a traer el problema, vas a traer separaciones, vas a traer disgustos, porque eres del pueblo de Dios. Entonces ella recibe la protección. Recibe la protección. Josué 6:22. Josué, hombre de palabra, dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra. Estos, Josué 6, ya han tomado Jericó, ¿vale? Las murallas, han derrumbado las murallas, y entran y empiezan a matar a los paganos, que era el juicio de Dios. Y dice Josué, se acuerda, entrad en la casa de la mujer prostituta y sacad de ahí a ella y todo lo que sea suyo, como lo habéis jurado. Cumplen su palabra. Cuando uno es cristiano, tiene que cumplir su palabra. No es un buen testimonio decir algo y no hacerlo. Si dices que vienes, vente. Si dices que vienes a las 2, ven a las 2. Cumple tu palabra. Otra cosa es que se te olvide, como me pasa a mí a veces. Pues recuérdalo. Guillermo, si tal dijiste y se te ha olvidado. Vale, es verdad. Y diré, ¿para qué habré dicho eso? Pero uno no se desliga de su palabra así. La palabra es importante. Esperamos de Dios que cumpla su palabra, ¿no? Pero nosotros no la cumplimos. Cumple tu palabra. Y Josué hace respetar el juramento que ha habido. Dice, entrar en la casa de la mujer y hacer salir. ¿Cómo lo jurasteis? Siguiente. Los espías entraron, sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento de Israel. Los pusieron aparte. El pueblo de Dios es un pueblo aparte. Fuimos santificados. Comprender bien que esto representa la iglesia. Es un pueblo salvo de la destrucción, que ha sido salvado de la condenación por la sangre de Cristo. Entonces, cuando llegue la destrucción, ellos estarán aparte. Ponerlos aparte. Los que son del mundo morirán también ahí en Jericó. Pero si tú estás en la casa de Rahab, entonces estás salvo. Sacaron toda la parentela y la pusieron fuera del campamento. 24 consumieron con fuego la ciudad. Esto comprender bien que es los tiempos del fin, cuando el Señor aplicará sus juicios. Recuerda mucho a Lot, que salió de los enviados que los hicieron salir de Sodoma. Todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios y los brotes de hierro. Primero, para el servicio del Señor. Estamos de pleno en la iglesia. Servicio al Señor es lo primero. Esto es la fe. Cuando haya, como os decía antes, haya la destrucción, la mano de Dios caiga sobre esta sociedad impía, solo quedará la fe en el Señor. Entonces empieza Rahab a vivir con el pueblo de Dios. Ya no es una jeriquense, sino ya es del pueblo de Dios. Qué bonita es la conversión, hermano.
Amén. Pero ha habido sangre, ha habido que salir, ha habido ruptura con su pueblo, ha habido que salir de la ciudad del pecado, ha habido que ir con personas que en principio no querían. ¿Ves? Es un cambio, es una conversión. Josué 6:25 dice: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera. Yeshua, recordad, Josué, Yeshua es un tipo de Jesucristo. Salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de sus padres y todo lo que era suyo. Ella habitó, dice aquí, habitó ella entre los israelitas. Ella ha habitado entre los israelitas hasta el día de hoy, porque escondió a los mensajeros que Josué envió para reconocer Jericó. Ella ya habita con el pueblo de Dios. Ya no es la ramera de Jericó, ahora ella es una persona en el pueblo de Dios. Y os voy a decir más. Cuando Dios salva, salva completamente. Y no te dice: vale, Rahab, tú vas a entrar en el pueblo de Dios, pero serás lo último. Comprende bien que tú eres de Jericó, no eres, tú serás lo último de lo último. Eras basura en Jericó y volverás a ser basura en medio del pueblo de Dios. No. ¿Con quién se casó Rahab? Porque se casó después, ¿eh? Os lo voy a demostrar. Los que saben, que no lo digan. Bueno, así perfecto. ¿Con quién se casó Rahab? Tiene nombre de pez. Salmón. Así os acordáis. Y Salmón y Rahab, ¿qué hijo tuvieron? Boaz. Boaz, ¿con quién se casó? Boaz. ¿De quién era marido? De Ruth. ¿Y Ruth de quién era la abuela? De David. Del rey David. Y en la descendencia del rey David, ¿quién había? Jesucristo. Jesucristo tiene como bisabuela a Rahab la prostituta. Increíble, ¿eh? Cuando Dios salva, hermano. Amén. Rahab, mujer con propósito. Y hablan de ella en el Nuevo Testamento. 2 versículos y ya acabamos. Hebreos 11, versículo 30-31. Dice el autor de Hebreos, que ya sabemos que no es el apóstol Pablo, no sabemos quién es. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Por la fe no pereció. Por la fe, Rahab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Mire que ahora, esto es el colmo, ahora ponen a Rahab como ejemplo. Y Rahab, que fue una prostituta, y ahora es un ejemplo. Solo Dios hace esas cosas. Y por más un apóstol que escribe muy duro, Santiago, él no va a medias, cuando Santiago escribe, Santiago 2:24, pues incluso él, un hombre tan estricto como Santiago, pone a Rahab como ejemplo. Mire, ¿veis? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Lo que decía antes, no es solamente venir a la iglesia y cantar aleluya, no, si yo creo, pero continúo con mi vida de siempre. Esto tiene que transformarse en realidad.
Amén. ¿No? Amén. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Amén. Ponen a Rahab como ejemplo. Una mujer que supo romper con el pasado, supo cambiar de vida, supo cambiar de pueblo, cambiar de nación para servir el propósito de Dios. Aleluya. Amén. Una mujer extraordinaria que al final es elevada a ser ascendencia de Jesucristo. Ve, dice la palabra que si el grano de trigo muere, dará mucho fruto, pero si no muere se quedará solo.